Yo 5 minutos, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes. Es para mí un honor poder presentar esta obra de Noel Tuñón, de la reforma a la represión, la escuela rural en los concejos asturianos de Cabrales, el Valle Alto de Peñamellera y Peñamellera Baja. Este libro fue ganador del premio Rosario Acuña. Es un libro que puede leerse, así lo leí yo, de dos maneras. Se puede leer de dos maneras. Como un análisis histórico y riguroso de un historiador que, como Noel, está destinado 2 años en Cabrales. ¿Y qué es lo que hace Noel? Bueno, pues se pone a investigar. Se pone a investigar sobre la escuela rural durante la Segunda República y durante el golpe de Estado y la represión franquista sobre maestros y maestras. Se puede leer como un libro estrictamente de historia, riguroso, pero también se puede leer como un libro de historias de maestros y de maestras que Noel recupera del olvido. Por eso a mí me gustaría, antes de darle la palabra a Noel, seré muy breve, hablar de 3 puntos o 4 puntos, 3 o 4, sobre lo que creo que se encuentra en la obra de Noel. El primer aspecto es que se trata de una obra sobre memoria histórica. Noel recupera la memoria histórica de una parcela concreta y eso es fundamental. La memoria histórica es lo que nos permite a nosotros saber quiénes somos. La memoria es lo que nos otorga a nosotros identidad y es, en definitiva, lo que nos permite saber qué queremos hacer, a dónde vamos y cómo comprendemos el mundo. La obra de Noel participa de esta memoria histórica, recupera un fragmento de esta memoria histórica y es fundamental obras como la obra de Noel de la reforma a la represión. Es fundamental porque sabemos hoy en día cómo se quiere reescribir la historia, se quiere blanquear a la extrema derecha y al fascismo justamente porque hoy se encuentra en auge. Y por lo tanto, para frenar estas tendencias antidemócratas, reaccionarias, es preciso que se escriban libros como el de Noel, justamente para recordar cómo fueron las cosas de manera rigurosa, sin contarse cuentos, ni justamente pretender con ello proyectos reaccionarios en la actualidad. La segunda razón, el segundo elemento que encuentro en la obra de Noel, y que es lo que lo hace atractivo y por eso invito a que lo lean, es que trata sobre el mundo rural de Asturias. Un mundo que debe recuperarse, debe recogerse, debe conocerse. Y además, digo más, Noel recupera del olvido a personas anónimas, vidas anónimas. Normalmente suele ser más atractivo la historia de los grandes hechos, los grandes acontecimientos, pero sin embargo Noel nos recuerda con esto que detrás de los grandes acontecimientos se encuentran personas anónimas luchando, como hicieron los maestros y las maestras de la Segunda República, que fueron reprimidas por defender la escuela pública y un proyecto de libertad. El tercer elemento que también me gustaría rescatar, y que es fundamental en esta obra, es que trata de recoger un aspecto que también es fundamental hoy, que es el aparato y la escuela. La escuela como un aparato de reproducción social. Durante la Segunda República, y Noel lo trata perfectamente en este libro, se lleva a cabo, se proyecta un modelo de escuela que lo que pretende es otorgar derechos a aquellos que han sido desposeídos históricamente, es decir, del conocimiento. Con ello se procede a un proceso democratizador. Esa fue la reforma que se intentó producir durante la Segunda República. El modelo de escuela ilustrado. Producir ciudadanía. ¿Para qué? Para que la sociedad se amolde al conocimiento y se amolde a la razón. ¿Qué fue lo que sucedió con el golpe y con el fascismo? Evidentemente una guerra ideológica en el campo de la escuela. Eliminar todo tipo de tejido, todo tipo de sombra de una escuela que busque justamente construir ciudadanía y por lo tanto amoldar la sociedad al conocimiento y a la razón, para hacerlo al revés, para que la escuela se convierta en un aparato de las élites, de la minoría. Y eso fue la represión. Y con esto acabo. Noel recupera este fragmento de la historia,
recuerda cuál fue la lucha de los maestros y de las maestras republicanas en el ámbito rural, en estos 3 concejos, y cómo eso supuso un modelo de escuela por el que hay que seguir luchando, y Noel en particular, con su práctica docente, profesor de instituto, sigue y continúa esa estela, esa lucha contra una escuela que hoy pretende mercantilizar la educación y, por lo tanto, más que parecerse a esta reforma educativa, se parece quizás más a la represión porque se amolda a los intereses de la minoría. Y Noel no solamente recupera, como digo, este fragmento de la historia, sino que además Noel encarna la continuidad de este proyecto de escuela. Vamos a darle la palabra a Noel. Muchas gracias, Noel. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Lo primero, en las presentaciones que he tenido, pues la verdad es que he tenido 3 maestros de ceremonia excepcionales, que han sido Armando, Javi, que está por ahí, y ahora te tocaba a ti. La verdad, pues muchísimas gracias. Y ahora hago una pequeña reflexión sobre lo que acabas de decir. Y luego, nada, quería agradecer, antes de nada, bueno, yo desde el año 88, que fue la primera edición de la Semana Negra, cuando era un crío y andaba por aquí con mi madre, que está ahí, Ana, pues siempre decía, bueno, yo si alguna vez, por lo que sea, escribo cualquier cosa, pues el foro, el sitio donde veía más adecuado, donde me gustaría, era en la Semana Negra, porque es un poco parte de mi propia memoria. Para mí es un lugar de la memoria. Así que la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, y una cosa que no es muy normal en mí, un poco nervioso. Además, luego, yo creo que no me he perdido más de 2 ediciones, porque luego he continuado la tradición con mi mujer de venir todos los años a la Semana Negra. En cuanto a lo que dice Carlos, y es muy importante, para los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, desde luego, si queremos o pretendemos frenarlos, efectivamente tenemos que recuperar la memoria y recuperar el pasado, porque si la gente no conoce lo que ha pasado y lo que ha supuesto lo que ha pasado, desde luego vamos a caer en los mismos errores, aunque sea un tópico lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, la Segunda República tenía un afán simplemente en un principio de que la gente supiera leer y escribir, es decir, vencer el analfabetismo y llegar a todos los rincones, es decir, que esa escuela llegara a cualquier rincón por muy alojado que estuviera. Pero al final el objetivo fundamental que tenían era crear ciudadanos y ciudadanas críticos y reflexivos, que es lo mismo que algunos todavía pretendemos hoy en día, ¿no? Porque ahora vais a oír a mucha gente que está aplicando nuevas metodologías en la escuela con un carácter, como decía Carlos, totalmente mercantilista, que se dicen a sí mismos como herederos de esta Segunda República o de estos maestros de la Segunda República, y no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, ya os digo, hay que ir a las fuentes para recuperar eso. Bueno, el libro, y ya me centro en el libro, el libro que os vengo a presentar, de la reforma a la represión, pues es un libro que se centra en 2 concejos, en Cabrales y en las Peñamelleras, en 3 concejos, que están todos ellos, vamos a decir, aislados. Es un mundo rural muy, muy cerrado, y es un libro que está escrito, o en un principio huía precisamente de la polémica. Es una edición de Trave que está muy cuidada, como decía Carlos. Pues bueno, tuve la fortuna de que en 2018 ganó el premio de investigación Rosario de Acuña. Es el único premio de investigación, para que os deis cuenta de cómo está la cosa, que nos queda aquí en el Principado. Antes teníamos el Padre Patac, pero ya hace unos años que lo quitaron también. Y bueno, pues Esther Prieto, que de Ediciones Trave, pues mostró mucho interés desde un principio en publicarlo, luego se fue retrasando mucho por el tema de la pandemia, y bueno, pues finalmente lo publicamos. Ha tenido cierto éxito, vamos por la segunda edición, y es un libro que habla de educación. Como decía Carlos, pues habla de educación fundamentalmente en los pueblos, de escuela rural. Y está planteada de una manera un tanto original, que es que yo, bueno, que lo mismo que hago en clases, de ahí aquí varios alumnos míos, yo siempre voy desde lo local hacia lo general, o desde lo general hacia lo local. Es decir, yo no puedo separar lo que estaba sucediendo en Cabrales en aquellos años con el propio proyecto que tenía la República. Entonces, lo que hago es explicar lo general,
y luego me voy a lo particular, o juego al revés, me voy de lo particular a lo general. De esta manera, o el objetivo que persigo es que cualquier persona que sea ajena, que no sea un especialista en los temas de la Segunda República, se pueda acercar a la lectura del libro sin ningún tipo de problema. Es decir, he tratado siempre de que sea una obra de divulgación, porque yo no entiendo la historia que no sea divulgativa, ¿no? Soy, en cierto modo, un poco antiacademicista, ¿no? Y es un trabajo de archivos, un trabajo de 1 año y medio aproximadamente que estuve metido en los archivos, y con toda la documentación que tenía, pues nació. ¿Por qué el libro? Bueno, pues el libro, lo primero, porque desde que era pequeño, cuando me enteré que yo veía a mi madre, que era maestra, y yo no me podía explicar cómo los funcionarios más perseguidos por el franquismo habían sido maestros, no tenía ningún tipo de explicación. Pero según he ido investigando y acercándome al tema, ellos mismos también estaban muy sorprendidos. Es decir, el maestro que iban a su casa a buscarlo para hacerle un consejo de guerra, o directamente pasearlo, ponerlo en un muro y pegarle un tiro, ellos tampoco se explicaban el porqué. Es decir, son cuestiones que, imaginaros, estos maestros que estaban en el 31, en el 32, en plena República, nunca pensaron que iban a ir a buscarlos a ellos. De hecho, ya veremos después uno de los casos que, si me da tiempo, os voy a explicar, cómo él prácticamente no intenta ni escapar, porque es que no le entra en la cabeza que lo vayan a buscar. En segundo lugar, a mí me llamó la atención, yo fui profesor en Arenas de Cabrales, los cursos, tengo que mirarlo porque ya no me acuerdo, 2015, 2016 y 2016-2017, y aparte de, evidentemente, la empatía y lo bien que me trató Cabrales, pues me llamó mucho la atención lo poco que se había escrito sobre la zona. No solamente de historia contemporánea, sino también de historia en general. Sí que es verdad que en educación, siempre los menciono porque fueron mis dos referentes, hay dos autores que han escrito muy bien sobre Asturias de hace unos años, que son Ángel Mato y Leonardo Borque, y que yo creo que no tienen el reconocimiento que deberían de tener, que es una cosa también muy asturiana, no reconocer el trabajo de la gente de aquí. Y luego, bueno, está dividido en 3 capítulos. El primero de ellos trata del proyecto educativo de la Segunda República, analfabetismo, del absentismo escolar, que es una cosa constante en el mundo rural, de cómo se busca medidas para que los alumnos vayan a clase. Trata también de la depuración del magisterio por parte de los republicanos, que es un tema de que se ha trabajado muy poco. Y luego, el segundo capítulo ya habla de ese cambio de paradigma que se produce con el franquismo, con el cambio de tipo de educación, una educación, vamos a llamar, tradicional, por llamarla de alguna manera, es decir, completamente diferente a la anterior. Y el tercer capítulo está dedicado específicamente al tema de la depuración, un tema que llama mucho la atención porque en una zona que estaba aislada de los principales focos, pues yo recojo 3 maestros de la zona que sufrieron consejo de guerra, que fueron fusilados. 2 son asesinados mediante el paseo, uno de ellos seguro y otro hay dudas, hay quien dice que huyó o hay quien dice que fue fusilado. Tenemos 3 penas de prisión de 30 años y tenemos otros sancionados, ya os digo, en 2 concejos muy pequeñitos y lejos. También tenemos un maestro represaliado paseado por los republicanos. Pero no os hablé del contexto. El contexto del que estamos hablando, yo creo que más o menos todos lo conocéis, pero son los concejos de Cabrales y Peñamellera, son concejos que tradicionalmente están muy aislados, lo siguen estando menos, evidentemente, en la actualidad, mucho más en aquella época, en los años 20 y en los años 30. Las actividades económicas son la ganadería, la agricultura. Empieza a haber empiezan a hablar ya ellos de la elaboración de un queso de cierta calidad, que es el que todos conocéis hoy en día como el queso de Cabrales, que lo empiezan además a exportar fuera, y es una zona pues aislada, totalmente incomunicada. Imaginaros pues un maestro de la época para llegar a Bulnes a dar clase, pues era una verdadera odisea, ¿no? Muchas veces maestros que no eran asturianos, que eran muchos son de, por ejemplo, pues hay algunos que son de Cuenca, otros son de la zona de Aragón, hay madrileños también. Es decir, hay un poquito de toda la geografía asturiana, de Castilla y León, hay un montón de ellos, de Zamora, muchos. Y daros cuenta que son municipios que en aquella época tienen
muchos más habitantes que en la actualidad. Por ejemplo, Arenas de Cabrales en 1931 tenía 1983 habitantes, hoy en día tiene 750, confirmado el otro día con el alcalde. El caso de todo el concejo, tenemos 4.915 personas y hoy en día hay 1.970, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando di clase en Arenas el segundo año tenía en toda la ESO 43 alumnos y en 1931 teníamos 136 niñas y 134 niños entre los 3 y los 14 años, para que os hagáis una idea. Es decir, había una cantidad de niños descomunal, hacían falta escuelas y es una de las cosas que empieza, y también parvulitos. Y había 2 maestros, en toda Arenas había 2 maestros para todos estos niños. Entonces, una de esas labores era la construcción de escuelas. Otra cosa en la que me quería fijar es en las biografías. Yo, a través de la investigación, que os voy a explicar ahora brevemente, pues he podido recoger información para hacer 38 o 39 biografías de cada uno de los maestros, que a mí me resulta una parte muy, muy importante, porque efectivamente es la parte donde recupero a esta gente de la memoria. Cada uno tiene su propia historia. Claro, sería maravilloso sacarlos a los 39 y hacerles su propia historia individual, ¿no? Bueno, a veces pues algunos nos resultan, por lo que sea, más interesantes, otros menos, pero bueno, todos tienen su lugar en el libro para recuperar su momento. En cuanto a la elaboración, y esto sí que me parece muy interesante, porque cuando la gente le dices que estudiaste historia o que hiciste un máster de investigación, lo que piensa la gente es que realmente te enseñaron a investigar, y no es así, no es el caso. A investigar se aprende leyendo a los demás, es decir, tú te lees un libro de un historiador, de otro, y a partir de que te lees 10, 15, pues bueno, ya vas viendo más o menos por dónde te puedes manejar. En ese sentido es un poco copiar, ¿no? Es decir, aprendes de los demás y luego tú lo aplicas, y es un poco lo que he hecho yo. Es decir, esta idea surge en los apartamentos donde vivía en Cabrales, en los apartamentos del Coterín. Yo había oído hablar de un maestro que era muy querido en el pueblo, que luego resultó ser Eloy Joaquín, que habían fusilado, y bueno, yo estaba ahí en el apartamento y decidí, porque tenía que hacer un trabajo, escribir sobre los maestros, pero lo decidí sobre la nada. Es decir, no sabía qué tipo de información me podía encontrar, no tenía absolutamente nada. Y entonces me fui con Armando, sin Armando, que está por ahí escondido, que ya me dijo que no lo metieron en un compromiso, pero te toca. Pues sin Armando este libro no hubiera sido posible. Armando me ayudó, fue varias veces conmigo al archivo, luego también pues yo le mandaba de vez en cuando un capítulo, él me daba su opinión. Y bueno, pues él en noviembre de 2016, hace 7 años, Armando, nada más. Pues nos fuimos al archivo histórico de Cabrales, que está en el ayuntamiento en Carreña. Vaciamos las 200 cajas, que son el caos, hay que decirlo todo, que ocupan desde el siglo XIX hasta los años 80, y prácticamente no encontramos nada más que los libros de actas, por mucha vuelta que dimos allí. Entonces, bueno, tenía los libros de actas, mediante los libros de actas, además, bueno, había un problema también, que es que hubo un tiempo en que hubo una especie de golpe de Estado por parte del pueblo de Arenas, y en la República hubo casi 9 meses que no hubo gobierno en Cabrales. Es una cosa curiosísima. Entonces tampoco había, de ese periodo, no había libros de actas tampoco. Y los libros de actas, pues había algún maestro que recogían, que se quejaba amargamente de que no cobraba el sueldo, había otro que decía que el local escuela que tenía goteras. Entonces, bueno, y fui anotando los nombres, pero era una información muy, muy, muy sesgada. Y entonces me fui bueno, los que saben, me fui a Francisco Morente, que escribió La depuración del Magisterio Nacional, y él me dio la pista de que podía rastrear perfectamente los nombres de los maestros en el BOP, que es en el origen de nuestro actual BOPA. Y nada, me fui ahí, efectivamente tenía ya todos los nombres de los maestros. Con ellos me fui al Archivo Histórico de Asturias y hice una cosa que hago cuando no sé algo. Yo tengo la costumbre de preguntar. Entonces fui allí, pregunté y me dijeron que había 2 vías. Una que era los expedientes de los maestros, que muchas veces, es decir, cualquiera que sea maestro o profesor, al cabo de unos años, creo que es al cabo de 20 años, la ficha pasa de la consejería al archivo histórico, ahí estamos todos. Si tuerces un pie, ahí está. Si estuviste de baja por depresión, está ahí también. Y entonces ahí ya tenía una información de primera mano. Tenía la hoja de servicios, sabía dónde habían estado dando clase, sabía el franquismo, si los había considerado afines al régimen, si no. Bueno, ya tenía algo importante para escribir. Y luego, junto a eso, me recomendaron que
investigar el archivo histórico de la Guerra Civil, que está en Salamanca, pero que está microfilmado también en esto. Yo esto que cuento también son pistas. A mí me gustaría, ya os digo, que los chavales más jóvenes que están aquí, ya os digo que hay bastantes alumnos míos aquí que tienen 17, 18, 19 años, pues que se animen y que escriban. Allí, en esta información de la Guerra Civil, en el archivo de la Guerra Civil, los de republicanos, cuando estalla la guerra, hacen 2 procesos depurativos en Asturias. Es decir, apartan maestros que consideran derechistas y les hacen 2 fichas, una en septiembre del 36 y otra en julio del 37. Yo normalmente aquí cuando lo presento lo proyecto, esta vez no tenemos eso. Las del septiembre del 37 son unas fichas así cuadraditas, muy básicas, que simplemente, por ejemplo, en el caso de uno que apartaron, que era Juan González, pues pone derechista, ¿vale? Y pone un ojo así en grande, y debajo ponía que se carteaba con Gil Robles, ¿no? Entonces lo apartaban de la docencia. Claro, es una depuración que no tiene nada que ver con la depuración que va a venir después, ¿eh? Y luego en julio de 1937, ya en vísperas prácticamente de que entren los sublevados, pues tenemos cómo ya hacen una ficha muy detallada, ¿eh? Ya ponen la procedencia, el nombre del padre de la madre, ponen las afiliaciones políticas, ellos mismos hacen comentarios, dicen, pues mira, yo hice una reunión que luego a la postre esto les va a servir a los sublevados para perseguirlos, porque hay muchos que detallan mucho. Yo hice una reunión con los sindicatos en mi casa, claro, luego son acusados de eso mismo. Bueno, con toda esa información ya tenía yo para ponerme a escribir y sentarme, pero decidí visitar el archivo de Peñamellera Baja, en Panes, y fue un acierto total. O sea, el archivo de Peñamellera es una maravilla. Yo es el mejor archivo local que he visitado y seguramente que visitaré. Tienen toda la correspondencia recogida. Han recogido todas las cartas históricamente y las han guardado. Claro, eso es una fuente primaria de primer orden. Eso me dio pistas sobre la creación de escuelas, me dio pistas sobre la depuración de los propios maestros, me dio pistas de cuántos alumnos asistían a clase, quiénes no asistían, por qué no asistían. Bueno, espectacular. Entonces ya con eso ya tenía mucho, pero me faltaba saber qué había sido de los maestros. Y entonces me fui al archivo intermedio del noroeste del Ferrol con mi mujer, que está aquí también. Aprovecho también que estamos aquí en la Semana Negra, ya sé que esto ya es un tema personal, pero aprovecho para agradecerle a Fradis que me ha acompañado siempre en estas aventuras y que son parte de ella también siempre. Así que gracias, Fradis. Y bueno, nos fuimos allí y quedaba la parte que teníamos que confirmar que había sido de los maestros. Y bueno, pues fue una parte quizás la más triste, porque nos dimos cuenta que muchos de ellos pues habían pasado por un consejo de guerra y habían sido fusilados. Y luego también tuve acceso a la base de datos de víctimas de la guerra civil a través de Amaya Caunedo. Y bueno, ella la base la había conseguido a través de Carmen García, profesora de la universidad, y que también me ha ayudado en esta segunda edición porque hemos matizado un poquito el tema de la represión. Una vez que tenía todas las fuentes tenía que escribir, y ahí, bueno, pues a mí me gusta mucho el nuevo tipo de historia que se está haciendo ahora, que es una historia mucho más sentimental de lo que yo he escrito. Es decir, hay unos historiadores que están escribiendo a través de historias familiares, reconstruyen el contexto de la época. Yo lo siguiente que voy a hacer va encaminado en ese sentido. Entonces, por ejemplo, Alicia Altez dice en el prólogo, que es profesora de la UNED de Madrid, dice que el libro es parte de la renovación historiográfica que se centra en el proyecto educativo de la Segunda República, con sus luces, sus sombras, y estoy de acuerdo con ella, que es parte de esa renovación, pero claro, esa renovación se está produciendo desde los años 70, es decir, no es nada nuevo, ¿no? Lo nuevo es escribir de la otra manera. Bueno, el caso es que en el libro aparece el yo investigador, aparece el yo narrador, pero no aparece el yo sentimental. Es decir, la objetividad en la historia no existe, por lo tanto no podía ser objetivo, por lo menos fui riguroso con las fuentes. ¿Qué supone esto? Esto supone que el lector, o sea, vosotros, cuando leéis el libro, sois los que realmente lo interpretáis. Y es un ejercicio muy curioso, porque hay cosas que yo interpreto de una manera y luego cuando lo comento con gente que lo leyó, ellos lo interpretan de una manera muy diferente a como lo he interpretado yo, ¿vale? Pero dejo esa libertad, es decir, dejo la libertad de que cada uno se emocione o sienta lo que sienta con cada una de las historias o con cada una de las biografías. Yo cuando escribía esas biografías siempre leo este mismo párrafo, 5 minutos, de Michelet, de la historia de Francia de 1833, que decía
Estos papeles no son papeles, sino vidas de hombres. Sin prisas, mis queridos muertos, vayamos por orden, por favor. Todos ustedes tienen derecho a la historia. Y a medida que iba soplando el polvo, los veía levantarse, iban sacando del sepulcro, uno la mano, otro la cabeza, como en el juicio final de Miguel Ángel o en la danza de la muerte. En este libro he intentado reproducir la danza galvánica que los muertos bailan a mi alrededor. Es decir, me emocionaban y me conmovían a la vez. Es decir, es como si los tuviera aquí sentados como tengo a Carlos. Bueno, de esas biografías, cada una hay individual. Me dicen que tengo 5 minutos, así que voy a acelerar porque pues quiero leer la carta que deja de despedida Eloy. Hay casos muy curiosos, como por ejemplo Enriqueta Díaz, que estuvo toda su vida, incluso en la jubilación, insistiendo que ella había sido maestra. Las autoridades le decían que no. Yo tengo la ficha que confirma que Enriqueta fue maestra, como bien decía. Tenemos a Belarmino Fernández, que era un verdadero revolucionario muy joven, que era maestro interino en Sotres, que es paseado cuando tenía 23 años y que participa anteriormente en la Revolución del 34. Y, entre otras muchas, tenemos la historia de Eloy Joaquín Vega Sierra, que vamos a tratar, está Javi por ahí, voy a meterlo en otro compromiso, vamos a tratar de sacarlo y hacer una historia individual de él. Eloy y Felicidad eran los maestros de Arenas en estos años y eran matrimonio. Ha quedado el pozo y el recuerdo en el pueblo de lo buena gente que eran. Todavía el otro día, hace unos meses que lo presentamos en Arenas, la gente lo recuerda, quiero decir, sobre todo Felicidad, porque estuvo hasta el 45 ya dando clase ahí. Entonces, bueno, pues Eloy llega en enero del 36 del 31 a Arenas, antes de que se proclame la República. Cuando se proclama la República, como era una persona, no sé, muy cercana, pues lo nombran delegado de Instrucción Pública, secretario de la TEA, secretario de Socorro Rojo Internacional y también censor, que son los cargos que luego le van a costar la vida. Cuando entran los sublevados en septiembre, van a casa, lo buscan, él prácticamente no intenta huir, tiene un primer amago de huir hacia el monte y luego se queda en casa, van a buscarlo y al mes siguiente lo fusilan en Llanes. Y su mujer, tienen 3 hijas que viven, por cierto, 3 hijas y un hijo, el hijo ya fallecido. Y su mujer, Felicidad, pues sigue dando clase allí en Arenas hasta el año 45. Además, las autoridades del Ayuntamiento de Cabrales, en un caso que yo nunca he visto, se niegan a apartarla de la docencia. Es decir, en el 38 llega una carta por parte de las autoridades franquistas de Madrid que dicen que aparten a la mujer de Joaquín de la docencia y ellos se niegan, dicen que no. Y allí se queda hasta que se jubila en el año 45 con 51 años. Bueno, lo siento, yo quería contaros un poquitín más de la historia de ellos, pero no hay tiempo. Lo que sí que os voy a leer es la carta de despedida que le deja a su familia, ¿vale? Bueno, sobra decir, no os voy a leer el autorresumen porque lo que os digo no me da tiempo, pero bueno, sobra decir que no tenía cargos de importancia. Le acusan, por ejemplo, de que los niños cantaban la Internacional en clase y levantaban el puño. Le acusan de ser secretario de la TEA de Socorro Rojo Internacional y por eso dictan sentencia de muerte. No hay más casos de nada. Y dice así: querida esposa e hijos, en este día 26 de noviembre de este año 1937, contando las horas angustiosas que la inquietud nos ofrece, quiero rendirle el tributo de mi sincero y leal cariño. Yo no sé si será el último testimonio de este íntimo sentimiento que te expreso en estas líneas. No puedo creerlo, aunque la fiebre de mi estado afectivo me obligue con una insistencia cruel a admitirlo como una posibilidad. Mi conciencia me afirma en la convicción de que soy inocente. Solo encuentro en el bosquejo de mi ejecutoria el hecho visible y bien probado del bien para todos. A nadie quise mal. He procurado siempre no conocer un enemigo y en esta línea, confianza en la seguridad que no tenía ninguno, he vivido tranquilo. Todos los que me conocen saben cuál es mi temperamento. Por condición innata soy apacible. He huido de todas las contiendas en las que las pasiones se exaltan y en esta disposición he vivido satisfecho porque me creía rodeado de la cordialidad de todos. La adversidad, o lo que se me hace admitir como un hecho consumado, que no era esta en realidad. Yo tenía unos enemigos, a quienes no conozco. Para mí son extraños a quienes nunca he molestado, pero que con todo esto me han deparado la desdicha, han cortado la felicidad de mi hogar. Que Dios les perdone como yo los perdono desde este momento, en que aún no sé por qué me han conducido a esta situación tan atribulada. Perdónalos tú también. Si acaso es que vivo las últimas horas de mi existencia, las quiero vivir pensando en ti, en nuestros hijos queridos, en la dicha que ha significado nuestra convivencia.
En estos hijos que son pedazos de nuestro corazón les quedará mi recuerdo perenne y con ellos seguirás siendo feliz, haciéndolos buenos, cuidándolos con amor, preparándolos para la vida, los harás dichosos y ellos harán lo mismo contigo. Acepto con resignación esta vicisitud que me estaba reservada y con ello solo te ruego un último deseo, que no me olvides nunca. A mis hijos, a estos mis hijos queridos que estoy mirando en una foto y aún más en el recuerdo, dales muchos besos y que sepan que su papá murió como un santo. Que no me olviden tampoco. A mis padres procura darles aliento necesario para todos y aún más para ellos en su ancianidad, para que les sirva de consuelo en las postrimerías de su existencia. Ruego que me perdonen todos. Yo también perdono, como ya lo he dicho, aunque muero seguro de mi inocencia, de nadie he recibido mal, ni creo haberlo hecho en mi vida. Adiós, Llanes en la prisión. Bueno, pues esto es un poquito lo que se vivió en estos años 30. Yo creo, ya os digo, como decía Carlos al principio, que esto hay que conocerlo, que la gente tiene que conocerlo, porque si no, estamos ahora mismo en una ola de posfascismo neoliberal que no sabría ni cómo definir, que creo que la gente está muy confundida con lo que se nos está viniendo encima. Y yo creo que es momento de acercarnos, de recuperar la memoria entre todos, de escribir sobre esto y de ver a ver si somos capaces de que la gente, sobre todo los chavales, pues reaccionen. Así que nada, muchísimas gracias a todos.